Estamos viendo Josué, este maravilloso libro de Josué, y vamos a ver el capítulo 8, que realmente el capítulo 8 está pegado al capítulo 7, es parte del mismo evento, el capítulo 7, el capítulo 8, y el capítulo 7 lo vimos la semana pasada. El pastor Natán compartió un buen mensaje que realmente nos edificó los que lo escuchamos. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en internet. Nos edificó porque nos llama a una santificación que es necesaria para que la buena mano de Dios se muestre en favor de nosotros en la conquista, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver la continuación de ese mensaje del capítulo 7 en el capítulo 8. Ahora, abrimos nuestras Biblias porque capítulo 6 está ligado también, que fue la conquista de Jericó, el capítulo 7 que hablamos del pecado de Acán y el capítulo 8 que es ahora sí la conquista del pueblo de Ai. Esas tres están relacionadas íntimamente, estas porciones. Y lo que yo quiero invitarle a recordar, ¿se acuerda de la predicación del capítulo 6 sobre el comienzo de la conquista? Cuando comenzamos a conquistar, ¿sí se acuerda más o menos de ese mensaje? Terminamos con una conclusión que es palabra más obediencia, ¿verdad? Más acción es igual a poder de Dios. Veíamos esta fórmula ahí. Total, terminamos con la conquista en ese momento de Jericó. Y después de eso siguió, pues, los festejos normales. ¿Quién no festejaría? Usted hubiera visto al equipo de la iglesia, de los jóvenes, cuando quedaron campeones, un festejo, ¿verdad? No nos lo creíamos y festejamos ampliamente. Bueno, yo creo que así como nosotros vivimos esto en una escala pequeña, que es un partido de fútbol que no tiene tanta relevancia, imagínense lo que significó para ellos su vida en esa conquista de Jericó. Entonces ellos destruyen esa ciudad amurallada que estaba bien cerrada, nos comienza diciendo el capítulo 6, y ellos terminan viendo cómo los muros se derribaron y vemos cómo ellos entraron hacia el frente y conquistaron esa ciudad. Entonces fue un tiempo de victoria. Muy bien, todo está bien. La celebración, excelente, es parte de nosotros esa celebración también, ¿verdad? Y debería de ser parte de darle la gloria a Dios. Pero entre esa victoria que tuvieron el pueblo de Israel contra Jericó y la derrota ante el pueblo de Ai, ¿cuántas veces nos registra en el libro de Josué que Josué se reunió con Dios? No registra. Usted puede decir, bueno, pues es una narración y no todo lo que sucede se escribe. Pero si vemos que Josué está escribiendo, inspirado por Dios, creo que era un momento importante porque vemos unos patrones ahí, pero ese patrón no se estaba llevando a cabo tal cual. No hubo una reunión de Dios con Josué como la hubo previa a la conquista de Jericó. Entonces, como no hubo esa reunión entre Josué y Dios, pues Josué se arranca dando instrucciones. ¿Y cuáles fueron las instrucciones que dio en el capítulo 7? Bueno, vamos a mandar a espiar, vamos a mandar a reconocer la tierra. Mandan, reconocen la tierra, regresan y le dan el informe. Y dentro del informe, las personas que son parte de su equipo de guerra le dicen, pues mira, yo creo que no hay necesidad de que vayamos todos a esta guerra, a esta batalla. Yo creo que con 2,000 o 3,000, y a mí me llama mucho la atención esa expresión, 2,000 o 3,000. Es como si mi esposa me preguntara, ¿cuántos taquitos te preparo? Y yo le dijera, pues 5 o 10.
Podría ser que yo le dijera 5 o 6, ¿verdad? Pero no 5 o 10. Entre 5 o 10 hay una diferencia de ¿cuánto? El 100%, ¿no? ¿Sí? 5 más otros 5, ¿verdad? Ahí estamos, son 10. Y aquí dices, bueno, 1000, 2000 o 3000, ¿verdad? Entre 2000 o 3000. Una diferencia del 50% ahí. Pudiera ser que le dijera, bueno, pues mandan 2000 o 2100 o 2150 o 2200. No, 2000 o 3000. Y Josué dice, está bien, vamos a mandar 3000. Por seguridad, mandamos 3000 de la recomendación. Y los manda. ¿Cuáles fueron las instrucciones de parte de Dios para esta batalla, para esta derrota que tuvieron? ¿Cuáles fueron? No las registra. Posiblemente no lo hubo. Lo más probable es que no haya habido instrucciones de parte de Dios para esto. Y se va a la guerra. Yo le pregunto, ¿usted cree que si hubiera habido una instrucción, una entrevista, una reunión, una cita entre Dios y Josué, Dios no le hubiera advertido a Josué como en alguna ocasión le advirtió a David y le hubiera dicho, Josué, no vayas a la guerra, yo no estoy contigo? ¿Por qué? Porque hay pecado en el pueblo. ¿Usted cree que Dios no le hubiera dicho eso a Josué? Definitivamente se lo hubiera dicho. Pero lo más seguro es que no hubo una reunión previa. Y ese es uno de los problemas que tenemos los cristianos. ¿Sí? Que cuando las cosas van bien, dejamos de orar. Cuando las cosas van, cuando todo está saliendo de color de rosa y cuando todo va en triunfo y en victoria, dejamos de orar. ¿Alguien recuerda la primera vez que viajó en avión? ¿Cuántas veces oró previo a ese viaje? Pero se la pasó el camino orando, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando la persona ya ha viajado una y otra vez y ve que el avión sube con facilidad y baja con facilidad? Tiene a veces algunas leves turbulencias ahí en el cielo. ¿Y qué hace? A veces uno abandona la oración, ¿no es cierto? Cuando las cosas van bien, muchas veces tendemos a dejar nuestra relación con Dios. Pero Dios nos enseña en su palabra, y ese es el tema, ¿verdad? Necesitamos permanecer en Dios porque separados de Él nada podemos hacer. O sea, necesitamos permanecer en Él, y el tema es hermanos, abandonamos nuestra comunión con Dios, abandonamos la guía de Dios, la dependencia de Dios. ¿Hubiera sido necesaria esa derrota? No. Dios le hubiera dicho, oye Josué, mira, tú no te enteraste y te entiendo porque tú no sabes todas las cosas, pero yo que sé todas las cosas, yo te advierto, en el pueblo hay pecado. Y si tú sales a pelear de esta manera, yo no estoy con vosotros. Esto mismo Dios ya se lo había dicho a David en alguna ocasión, en una guerra, en una batalla, que David consultaba a Dios antes de ir a pelear y le dijo, Señor, ¿subiré a pelear? Y Dios le dijo, no subas, porque no estoy con ustedes. O sea, focos rojos, a prenderse por todos lados, ¿verdad? Flashing constantemente, ¿verdad? Hay problemas, no podemos salir a pelear de esta manera, tenemos que hacer. Si Josué hubiera estado con Dios, seguramente Dios le hubiera dicho la misma instrucción que le dio antes de Jericó, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Pero le hubiera dicho, santifícate porque hay pecado en el pueblo, y cuando el pueblo esté santificado, entonces vas a la guerra y entonces Dios hará maravillas entre vosotros. Pero no hubo esa comunión entre Josué y entre Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, que hay patrones que deben seguirse para la conquista. Y el primer patrón que podemos ver aquí es la comunión con Dios. En el capítulo 7, después de que ellos regresan avergonzados de la batalla y que está ahí Josué, ahora sí, orando a Dios. Se acerca a Dios y le dice, Señor, pues, ¿por qué nos hiciste salir a la batalla? ¿No nos habías dicho que nos ibas a entregar todo lugar que pisara la planta de nuestro pie? Y en esa comunión en la que estaba, Dios le dice a Josué, espérame, levántate, hay pecado en el pueblo.
le da instrucciones de qué hacer, ve con cada una de las tribus hasta que llegues, y llegando vas a sacar a esa persona, y esto es lo que vas a hacer. Y entonces Josué, en esa comunión que vuelve a la comunión con Dios, Dios le dice qué es lo que tiene que hacer. Y entonces Josué pues ya empieza ahí a arreglar las cosas. Y vemos todo cómo es que Dios le mostró que el pecado y cómo él detectó en el caso de Acán. En el capítulo 8, en el versículo 1, seguimos viendo esta relación. En el capítulo 8 dice, Jehová dijo a Josué, y a lo largo de la lectura de Josué, del libro de Josué, usted va a ver esta frase seguido, Jehová dijo a Josué, Jehová dijo a Josué, y usted va a ver la frase, y entonces Josué dijo al pueblo, y entonces Josué dijo a los oficiales, y entonces Josué habló a los príncipes, y entonces Josué hizo esto, pero usted va a ver seguido, Josué usa mucho en su narración la palabra entonces. Entonces, usted va a ver varias veces en el capítulo 6, en el capítulo 7, en el capítulo 8, los cortes que él hace. Entonces habló Jehová, entonces Josué hizo esto, entonces el pueblo hizo esto, entonces me levanté. Vemos cómo marca ahí alguna diferencia. Y vemos aquí cómo está hablando o cómo está enfatizando ese patrón. La importancia, hermanos, si nosotros queremos tener una vida de conquista en cuanto a este territorio espiritual que necesitamos conquistar en nuestra vida, es importante que usted y yo estemos en comunión con Dios y Dios esté guiando nuestra vida. Usted y yo, está bien claro, no sabemos todas las cosas. No sabemos. Nosotros nos damos cuenta de lo que nuestros ojos ven, y a veces ni siquiera de lo que nuestros ojos ven nos damos cuenta. Nos damos cuenta de lo que nuestros oídos escuchan o oyen, pero a veces ni siquiera de eso nos damos cuenta. Pero qué bien, qué bonito que podamos tener ese tiempo con Dios, esa cita con Dios constante, en la que Dios nos muestra en su palabra, pues, dónde estamos, a dónde vamos y cuáles son los problemas o los obstáculos que tenemos que enfrentar. Entonces, el primer patrón que vemos aquí es la comunión con Dios. Y vemos así, voy a leer el capítulo 8. Dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. La vez pasada no deberían de tomar eso que Dios había consagrado para el templo, ahora para el tabernáculo. Ahora sí tenían permiso de tomar de ello. Y dice, y harás, versículo 3, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. ¿Qué van de 30,000 a 3,000? ¿Sí? Versículo 1, otra vez. No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra. ¿Cuál fue la instrucción o el consejo que le dieron sus compañeros de trabajo? Sus compañeros de ministerio. 2 o 3,000, está bien, ¿verdad? Como si la victoria pasada hubiera sido por mano de ellos. La victoria ante Jericó, ¿de mano de quién había sido? De Dios. ¿Y esta victoria de mano de quién había de ser? De Dios. Por eso la importancia de la comunión con Dios. Nuestras victorias diarias, hermanos, que celebramos nosotros, o nuestras batallas diarias que tenemos en nuestra vida, ¿quién es el que va a dar la victoria en esas batallas? Es el Señor. No es nuestra capacidad. Nunca es nuestra capacidad. No es nuestra voluntad. Nunca es nuestra voluntad. Tenemos ustedes y yo que aprender que es un patrón para la victoria, para la conquista. Es un patrón tener una relación con Dios. Y no le estoy hablando, hermano, de tener una tarea de leer.
Digo, es bueno que nosotros disciplinemos nuestra vida y nos hagamos esa educación en nuestros manera de vivir y pongamos algunos lineamientos que nos ayuden. Pero hermanos, lo que usted y yo necesitamos es tomar un tiempo con Dios. Y estando ahí necesitamos escuchar a Dios y conocer a Dios. Y en la lectura que tengamos, en donde estemos leyendo en Jeremías, Dios va a enseñarnos, hermanos, de su amor, de su voluntad, de su soberanía. Nos va a enseñar de su paciencia, de su amor, de su misericordia. Y todas esas verdades y principios de la palabra van a aumentar nuestra fe, para que cuando nosotros vivamos nuestro día, nosotros nos enfrentemos a nuestras batallas diarias, nosotros echemos mano de la fe. ¿Qué es la fe? Es la obediencia a la palabra, a los principios que Dios nos ha dado. Echa mano de la fe, de los principios que Dios te ha mostrado en su palabra. Pero si tú no tienes ese tiempo con Dios, o si tienes ese tiempo con Dios nada más como una tarea, porque te lo piden para poder participar de un ministerio dentro de la iglesia, pues hermano, no te va a hablar Dios ahí. No vas a tener realmente esa relación con Dios. No, busca a Dios. Busca a Dios ahí en tu comunión, en tu relación con Él. Vemos que Dios le dice, llama a todos. Y Josué agarra 30,000. Posiblemente esos eran todos, ¿verdad? Y entonces sale a la guerra. ¿Cuán diferente es, hermanos, el consejo de los hombres al consejo de nuestro Dios? Ahora, yo no estoy diciendo que el consejo de las personas sea negativo, sea malo. Pero siempre tenemos que aprender a validar el consejo que nos da la gente con el consejo que nos da el Señor. ¿Se acuerdan cuando Jetro le dio un consejo a Moisés? Le dijo, mira Moisés, estás mal, lo que estás haciendo está mal, vas a desfallecer tú, va a desfallecer el pueblo. Yo te aconsejo que nombres a jefes de 50, jefes de 100, jefes así de 10 y así, de varios jefes. Pero hay una palabra que le dice Jetro, y si Dios te lo mandare, y esto hicieres, entonces, ¿sí? Te irá bien. ¿Qué importante es? Este es el consejo que está dando Jetro a Moisés. Pero si Dios te confirma lo que yo te estoy diciendo, entonces mi consejo es bueno en tu vida. Y en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero hermanos, si nosotros desplazamos el consejo de Dios, la comunión con Dios, y entonces aceptamos todo tipo de consejo que recibimos, pues nos vamos a topar con problemas como los que se topó Josué. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vemos un patrón, la necesidad, hermanos, de tener esa comunión. También vemos, hermanos, el patrón de la santificación. La comunión con Dios te lleva a una santificación. ¿Con qué nosotros santificamos nuestras vidas? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, santifica nuestras vidas. ¿En qué consiste la santificación? En que yo me pongo un conjunto de reglas a mi persona para poder verme diferente a los demás. ¿Esa es la santificación? No, la santificación es la obediencia a la palabra. El conocimiento de la palabra y la obediencia a la palabra, esa es la santificación de la palabra, de nuestras vidas. Ahí está la santificación en nosotros. Entonces, la santificación, hermanos, es necesaria para la conquista. La santificación es necesaria para que la buena mano de Dios esté obrando a nuestro favor. Entonces vemos este patrón nuevamente. Se vivió en Jericó, se omitió en el primer intento que se hizo en la pelea contra Ai y las consecuencias fueron negativas. Pero se vuelve a reavivar este patrón otra vez en el segundo intento que van a hacer contra Ai y vamos a ver el resultado. El resultado es victoria. El resultado es Dios pelea por nosotros. El resultado es Dios nos da la conquista. Y así también, hermanos, en nuestra vida. ¿Qué sucede?
¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con los cristianos? ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros como cristianos? Nosotros como cristianos, a veces, hermanos, terminamos cayendo en una vida religiosa. ¿Por qué terminamos por caer en una vida religiosa? Porque no aprendemos a ir obedeciendo poco a poco lo que Dios está dándonos en su palabra. El día que usted aceptó a Jesucristo como el Señor de su vida, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de usted. Y el Espíritu Santo nos guía al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es esa? La palabra. Y lo dice la Biblia, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Entonces, Él os recordará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Si usted no ha estado en la palabra, ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo? Estoy yo en una prueba. Estoy enfrentando una tentación en mi vida. No he tenido comunión con Dios. ¿Qué me recuerda el Espíritu Santo? Me redarguye, me hace sentirme mal, me agarra a veces, echa mano de mi conciencia y me dice eso no está bien, ¿verdad? Pero qué poderoso es cuando el Espíritu Santo me trae la palabra. ¿Sí? Entonces, la santificación, hermanos, es necesaria. ¿Cuál es el problema que enfrentamos nosotros, hermanos? Es que vivimos una vida religiosa y no vivimos una vida de obediencia a la palabra, una vida de relación con la palabra. ¿Sí? Los cristianos, después de que aceptamos a Jesucristo, la Biblia nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto. ¿Sí? La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto. La Biblia nos dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, nuestra vida, hermanos, tiene que ir siendo perfeccionada. ¿Y cómo está siendo perfeccionada? A través de la santificación. La santificación, hermanos, es un proceso a través del cual día a día yo le estoy dando el control al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tomando control de mi vida y me está llevando a apartarme de aquellas cosas que no son agradables delante de Dios. El Espíritu Santo empieza a separar mi vida y a mostrar a través de mi vida los atributos de Dios, ¿sí? Obviamente en menor grado, o sea, como un reflejo en mi vida, empieza a mostrar en mi vida el Espíritu Santo el carácter de Dios. A final de cuentas, Él está en mí y Él es el que está haciendo eso en mí, y Él empieza a perfeccionarme, empieza a llevarme hacia esa madurez, poco a poco, es lo que Él hace. Entonces, la santificación, hermanos, es necesaria. ¿Cómo quiero yo tener victorias? ¿Cómo quiero yo tener el control en mi vida de algunos territorios si ni siquiera estoy dispuesto a obedecer las cuestiones básicas que Dios nos da? El tercer patrón que vemos para la conquista es precisamente la obediencia. En el capítulo 8, en el versículo 2, versículo 3, que ya leíamos ahorita, vemos a Josué inmediatamente tomando acción. Dios le dijo, manda llamar a todos los hombres de guerra. Y Josué inmediatamente empieza a buscar y saca a esos 30,000 hombres para la guerra. Él empieza a obedecer lo que Dios le está diciendo. Entonces, ¿cuál es el propósito de que usted tenga una relación diaria con Dios? Pues que usted aprenda a obedecer lo que está aprendiendo en la palabra. Y para eso, hermanos, ahorita vamos a ver qué territorio vamos a tener que conquistar en nosotros y cuáles fueron los problemas a los que se presentó Josué. Entonces, la obediencia es fundamental. Usted y yo tenemos que aprender a obedecer a nuestro Dios cada día aprender a obedecer. Y esto es algo que se aprende. La Biblia nos enseña también en Hebreos que nuestro Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sí? Y no que él tuviese problemas con esto, pero a Él también le fue dado un cuerpo. ¿Sí? Y ese cuerpo fue llevado por Él, por el Espíritu Santo, a obediencia a Dios. ¿Sí? El cuarto patrón que vemos aquí es darle la gloria a Dios en adoración.
Cuando terminemos nosotros este versículo, este capítulo 8, vamos a ver que lo que hizo Josué después de la victoria que ahora tuvo con Ai, él hizo un altar. Él le hizo un altar al Señor, cosa que no vemos que haya hecho en el caso de Jericó. ¿Qué es esto de hacer un altar? Cuando nosotros tenemos victorias en nuestra vida, ¿qué tan acostumbrados estamos a darle a Dios la honra y la gloria de lo que tenemos, de lo que obtuvimos? ¿Cuántas veces le damos a Dios toda la alabanza y la adoración a Él? Déjeme le digo, yo me he topado con personas en tratos ocasionales y le preguntas a alguien, oye, ¿cómo estás? Y personas que dicen, bien, bendito Dios. Y yo me quedo. Digo, esta persona es católica. Yo sé que es católica. Y él me está diciendo bien. Y está diciendo, bendito Dios. Yo dije, eso yo no lo hago. ¿Por qué no hacer un altar en el cual yo adore al Señor por cada victoria que Él me da en mi vida? ¿Por qué me callo? ¿Por qué me reservo la gloria que Dios se merece? ¿Tengo miedo a ser juzgado? ¿De qué? ¿De carismático? ¿De sensacionalista? Sabes, Dios merece la alabanza. Dios merece nuestra exaltación. Dios merece que lo exaltemos en todo lugar y en todo momento. ¿Por qué te callas? ¿Por qué no alabas a Dios? Josué y Moisés y David y Abraham, cada vez que Dios les daba una victoria, ellos levantaban un altar. Elías, cada vez que Dios les daba una victoria, ellos levantaban un altar. ¿Y qué hacían en ese altar? Adoraban a Dios, ofrecían sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración a nuestro Dios. ¿Cuándo nosotros le adoramos? ¿Te da vergüenza adorar a Dios? ¿Te da vergüenza exclamar la grandeza de Dios en algún momento? Hace unas semanas atrás fui a comprar unas tostadas tipo de la Siberia y saliendo me fui a una tiendita que estaba a un lado a comprar un refresco. Y cuando ya fui a pagar a la caja, una tiendita muy sencillita, la señora viéndome a los ojos me dijo, que Dios te bendiga. Y me vio con esa actitud de convicción en su vida, que yo sentí la bendición. Yo sentí realmente que ella estaba bendiciendo o declarando o deseando bendición a mi vida. Y me dijo, Dios te bendiga. Y yo le dije, igualmente, que Dios la bendiga. Cuando uno dice que Dios te bendiga, estás declarando tu fe y tu convicción de que realmente crees en un Dios que bendice. Que crees en un Dios que derrama su bendición sobre los seres humanos. Pero ¿en qué momento lo exaltas? Y este es un cuarto patrón que vemos aquí también. En el capítulo 8, en el versículo 31, dice, entonces Josué, versículo 30, edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Entonces vemos aquí este patrón importante también
que es la adoración a nuestro Dios por lo que Él hizo. Ellos ya fueron a Ai, siguió las instrucciones, pelearon contra ellos. Josué armó las emboscadas que Dios diseñó. Dios le dijo cómo tenía que hacer unas emboscadas, cómo tenía que mandar unos 5,000 hombres por aquí y cómo tenía que guardar el resto de los hombres por acá. Y cuando ellos vinieran a la guerra iban a salir todos los hombres de la ciudad de Ai, que eran como 5,000. Entonces salieron estos hombres y cuando salieron entonces llegaron todos los demás y prendieron la ciudad y le prendieron fuego a la ciudad. Y cuando los hombres de guerra de Ai estaban en medio, estaban entre los hombres de la emboscada y el resto del ejército que estaba prendiendo fuego a toda la ciudad, ellos volteaban. Por un lado tenían los enemigos, por el otro lado veían sus casas, sus mujeres, sus hijos y todo, lo veían en llamas. Entonces vemos la victoria que Dios le dio al pueblo en ese momento, y entonces ya ellos regresaron y ahora sí, humildemente, le ofrecieron al Señor adoración. Le ofrecieron a nuestro Dios adoración. De todo esto, ¿con qué nos quedamos? La mano poderosa de Dios está con aquellos que permanecen en comunión con Dios, santificación, obediencia y adoración. Ahora, ¿qué territorios debemos conquistar en nuestra propia vida? En la vida de usted, en la vida mía. Y yo encuentro en esta lectura o en esta historia, encuentro, hermanos, la importancia de conquistar para nosotros el territorio de la humildad. ¿Sí? Si no aprendes a humillarte delante de Dios, tú nunca vas a tomar en cuenta a Dios en tus decisiones diarias e importantes. ¿Por qué Josué no tomó en cuenta a Dios para salir a pelear contra Ai? Por orgullo. ¿Por qué? Eso es algo que lo podemos hacer nosotros. No necesitamos a Dios para ir a pelear esta pequeña batalla. Este ejército es mucho menor que el otro. Definitivamente es algo que ya nosotros lo vamos a hacer con mucha facilidad. No, hermano. Tenemos que aprender a reconocer que todas nuestras batallas son ganadas por el poder de Dios. Y que dependemos de Dios para todas las cosas de nuestra vida, aun aquellas que parecen insignificantes. Porque esas batallas que parecen insignificantes en nuestra vida son como las pequeñas zorras de las que le hablaba el sabio Salomón. Aquellas pequeñas cosas que van consumiendo tu vida y que se acaban realmente la cosecha. Son como esa pequeña mosca en el perfume del perfumista, ¿verdad? Que echa a perder todo en la gran obra que se estaba haciendo. Y a veces, hermanos, nosotros descuidamos esas pequeñas cosas en nuestra vida porque no somos humildes para reconocer que necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. En todo momento usted y yo necesitamos a Dios. Necesitamos tomar en cuenta a Dios, hermanos. ¿Por qué muchas veces no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida? Y una razón es porque no te gusta que te modifiquen tus planes o tus sueños o tus anhelos. ¿No es cierto? ¿No es cierto que a veces pensamos nosotros, si le digo a Dios, pues muy seguramente lo que Dios piensa va a ser contrario a lo que yo quiero, y yo realmente no quisiera ni siquiera saber qué es lo que Dios quiere, porque estoy casi seguro que va a ser contrario a lo que yo quiero? ¿No te ha pasado eso? ¿Te acuerdas cuando aquel consejo que le dio Josafat al rey Acab? Y le dijo Josafat al rey Acab, le dice, oye rey, ¿por qué en lugar de estar consultando a estos otros profetas, por qué no hay profetas de Jehová aquí? Y dice Acab, sí, pero es que esos siempre me profetizan mal. Sí, esos siempre me profetizan en mi contra. Esos siempre me dicen lo que no quiero escuchar. ¿Y por qué muchas veces nosotros no consultamos a Dios? Porque no queremos que nuestros sueños personales se vengan abajo. Porque no queremos que Dios nos cambie los planes. Hermanos, necesitamos ser humildes para decirle al Señor, Señor, aquí está. Esto es lo que yo quiero hacer. Lo he anhelado y lo he deseado toda mi vida. Es más, ya me veo de esa manera. Señor, pero si tú no quieres, pues no. Tú eres soberano. Tú eres sabio. Tú sabes exactamente por qué estoy en este mundo y qué es lo que quieres hacer de mi vida.
Así que, Señor, si esto que yo quiero, que yo deseo, que yo anhelo, no entra en tus planes, Señor, lo quitamos y ya. No pasa nada. Pero se necesita tener humildad, hermanos, para reconocer que la grandeza de Dios, la soberanía y la sabiduría de Dios están por encima de nuestros propios deseos. Por eso tenemos que aprender a consultar a Dios. Y si Dios me dice que no, pues no. Y no pasa nada. Y eso se requiere humildad. A veces no queremos tomar en cuenta a Dios porque pensamos que nosotros podemos hacerlo. Josué no consultó a Dios antes de ir a la derrota contra el pueblo de Ai por la presión de sus amigos. Él los mandó, ellos regresan, ellos dicen, ellos llegan y dicen, pues no vayamos todos, 2 o 3 mil. ¿Cuántas veces usted se ve sometido a presión por su familia, por sus amigos, por sus compañeros? Que ya le soltaron a usted lo que ellos quisieran. Y usted dice, híjole, pues, ¿cómo les digo que no? Josué, ¿cómo les digo que no? Si, pues necesito tomarlos en cuenta porque ellos también tienen que estar pues ahí opinando y diciendo, y no, esta vez no voy con Dios porque ¿en qué problema me voy a meter si Dios me dice otra cosa? Dios me dice otra cosa, ellos ya me dijeron algo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy y le digo a mis amigos o cómo voy y le digo a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo les digo? Pues que no, pues que los planes de Dios son 3 mil, pero los planes de Dios es todo el ejército. Humildad. Humildad. ¿Por qué no lo hacemos? Por orgullo. Porque en nuestro orgullo, pues no queremos vernos contrarios, no queremos vernos mal, pero ¿qué necesitamos? Humildad. ¿Para qué? Para entender de que Dios está primero. Y si las demás personas les parece o no les parece lo que Dios dice, yo voy a hacer lo que Dios dice. Esa lección la aprendió Josué hasta el final, capítulo 24, lo declara él, ¿verdad? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Muy bien, entonces hermanos, tu orgullo muchas veces te dice, tú estás bien, no necesitas cambiar, estás mejor que otros de todas maneras. ¿Cuántas veces Dios nos señala algo y tú dices, pues yo no considero que esté mal? Pues, además, si estuviera mal, pues estoy mejor que Alán, ¿sí? O estoy mejor que Natán. Entonces, yo estoy mejor que otros. O al menos, ellos también lo hacen. ¿Por qué yo no? Entonces, hermanos, necesitamos ser humildes para reconocer y para buscar siempre el consejo de nuestro Dios con humildad. Cuando tú vas a la Biblia, hermanos, tú no vas a decirle a la Biblia lo que tú quieres que Dios diga. Tú vas a la Biblia con humildad para conocer lo que Dios está diciendo en su palabra y qué es lo que Él quiere, cuáles son sus principios, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, de no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas? Una consecuencia es falta de santificación. Otra consecuencia es derrota en las batallas personales. ¿Sí? Entonces necesitamos tomar en cuenta a Dios. Otro territorio, hermanos, es el territorio del contentamiento. Mientras no aprendas a estar contento con lo que tienes, la codicia y la avaricia te llevarán a pecar ante Dios, ante tu familia, ante tu iglesia. ¿Por qué Acán se quedó con esos lingotes de oro y de plata y ese manto babilónico? La avaricia, la codicia, el deseo de querer tener lo que no tiene, o el deseo de querer tener más que lo que tiene. ¿Cuál es el problema? El problema, hermanos, es la falta de contentamiento. No hemos aprendido a contentarnos con la situación en la que estamos. El contentamiento, ya lo he explicado en algunas ocasiones, no es lo mismo que el conformismo. El conformista es alguien que no aspira a más por flojo o por falto de aspiraciones. El contentamiento
Es después de que te esforzaste por dar lo mejor de ti en la vida y aún así entiendes que Dios en su soberanía no te quiso dar esto o aquello, entonces decir gracias Dios porque tú nunca nos dejas. En tu sabiduría tú sabes por qué no. Y estoy bien así. Contentamiento. Filipenses capítulo 4, el versículos 11 y 12, decía el apóstol Pablo a la iglesia en la carta a los Filipenses: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé servir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, yo puedo estar contento teniendo, cualquiera, ¿verdad? Como no teniendo, ahí no cualquiera. Pero Pablo decía, yo puedo estar contento, yo sé tener contentamiento en cualquiera de las dos situaciones. Señor, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Usted ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación? Decía el mismo apóstol Pablo, pero ahora le decía a Timoteo, en el capítulo 6, en los versículos del 6 al 10, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿cómo? Contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué necesitamos? Contentamiento. El contentamiento, hermanos, es en todo en nuestra vida. Es ver lo que tienes y también ver lo que no tienes. Pero muchas veces, hermanos, nosotros cuando vemos, por ejemplo, en nuestra casa, cuando ves tu guardarropa, ¿sí? Es muy fácil ver lo que no tienes ahí, ¿verdad? Y hermanas, muchas veces es más fácil para ustedes llegar a su guardarropa y pararse enfrente y decir, híjole, no tengo nada que ponerme. Sí. Y el guardarropa se está desbordando, ¿verdad? Está así, vomitándose el guardarropa. Y todavía decir, no tengo nada que ponerme. Y muchas veces es falta de contentamiento. Abrir el refrigerador y tú lo abres y con una facilidad ves lo que no está adentro, pero sí puedes ver, ¿verdad? O sea, puedes ver con tanta facilidad y no puedes ver lo que sí hay. Y bueno es pararte en el closet y decir, Señor, gracias por toda esta ropa que tengo, ¿verdad? Gracias, Señor, por todo esto que me das para ponerme. Abres tu alacena, abres tu refrigerador y Señor, gracias por esto que tú me das, ¿verdad? Si quisiera tener ahí unos bistec para ponerlos al carbón, ¿verdad? Pero no hay la posibilidad. Yo estoy contento con lo que hay y me puedo gozar con ello y en algún momento llegarán los bistecs cuando Dios quiere, cuando Dios crea conveniente, Él lo va a hacer y lo puede hacer. Y lo hace en su soberanía muchas veces, en su gracia, en su misericordia. Pero cuando no se puede, ¿usted puede estar contento? ¿Usted está contento nada más el día de la quincena? ¿Sí? ¿Cuándo está usted contento? ¿Sí? Tenemos que aprender a contentarnos. Porque si no aprendemos a contentarnos, entonces surge la codicia y surge la avaricia. Y entonces, hermanos, empezamos a caer en pecado en nuestras vidas, deseando más de lo que Dios quiere darnos. ¿Sí? Entonces, este es un territorio importante, hermanos, el aprender a contentarnos. Si no estamos contentos, muchas personas no les sirven a Dios porque no están contentos. Es más, muchas personas llegan aquí al culto, a la iglesia, ¿sí? Y está la alabanza, hermanos, para disfrutarse, para meterse dentro de ella y llegar hasta la presencia del Señor.
Y muchas personas, pero muchas personas no entran a la presencia de Dios en alabanza. ¿Y sabe por qué? Porque no están contentos. No están contentos. Tienen una esposa o un esposo y es más fácil verle al esposo o a la esposa lo que no tiene que verle lo que sí tiene. Siempre vemos los aspectos negativos, ¿verdad? Siempre vemos aquellos aspectos negativos, ya sea de nuestra esposa o del esposo, y estamos ahí, ay, que mi esposa fuera así, que fuera así, que mi esposo fuera así, o fuera así. ¿Por qué no valora lo que sí es su esposo, o lo que sí es su esposa, y lo que sí tiene? ¿Por qué no resalta esas virtudes que Dios le dio a su esposo? ¿A poco Dios no le dio virtudes a su esposo o a su esposa? Sí se las dio, aprenda a verlas, pero si usted no tiene contentamiento, usted no los va a ver. Los hijos, ¿verdad? Muchos padres piensan que sus hijos son unos buenos para nada. Y no es cierto. A veces son buenos para el Xbox. No se crean. Son buenos todavía para otras cosas más también. Pero tenemos que aprender a ver esos detalles, esas virtudes que ellos tienen. ¿Sí? Siempre es más fácil ver lo que no tienen. Aprendamos a ver lo que sí tienen y a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Contentamiento, hermanos, es algo bien importante. Es un territorio que usted y yo necesitamos conquistar. Y sabe, no lo vamos a poder conquistar si no seguimos los patrones. ¿Cuáles patrones? La comunión con Dios, la santificación, la obediencia y la adoración a nuestro Dios. Son patrones importantes que nos van a ayudar a conquistar estos territorios en nuestra vida. ¿Sí? Hay otro territorio aparte, hermanos, del contentamiento, y es el territorio de la adoración. Y vuelvo a entrar otra vez en este territorio. Este territorio, hermanos, está habitado por tu ego. ¿A quién tienes que despojar de ese territorio? A tu ego. ¿Sí? Muchas veces somos egocéntricos. Todo lo que hacemos gira alrededor de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros deseamos y anhelamos. Cuando nosotros, hermanos, vivimos una vida para agradar a Dios, y cada vez conforme vamos madurando, poco a poco, conforme vamos santificando nuestra vida, apartándola de pecado, la vamos conformando más a la imagen de Cristo Jesús. Entonces aprendemos a disfrutar las victorias que Dios nos da. Y en esas victorias que Dios nos da, aprendemos a darle a Él la honra y la gloria debida a su nombre. Y es algo en lo que usted y yo tenemos que crecer. Y así se lo digo, hermano. Si usted no aprende a adorar a Dios en su vida, ¿sí? Usted va a batallar mucho, pero va a batallar mucho para realmente honrarlo a Él y exaltarlo y alabarlo. Usted va a batallar mucho para vivir una vida que sea realmente agradable ante los ojos de Dios. Porque le va a ser muy fácil caer en la religiosidad mientras usted no adore al Señor. ¿Qué significa esto? Que en cada victoria espiritual que Dios nos da, usted tiene que correr al altar de Dios. Sí, y correr al altar, hermano, no estoy hablando necesariamente que usted tenga que ir a arrodillarse a un lugar en particular, sino que en el momento de la victoria usted exalte la grandeza de Dios. Usted alabe a Dios, usted exclame con su boca, proclame lo que Dios ha hecho en ese momento. Que todo el mundo pueda ver y pueda saber la grandeza del Dios que usted tiene. No se limite, no se frene, viva una vida verdaderamente piadosa, honestamente piadosa ante los ojos de Dios. Que cuando usted esté conquistando territorios en su vida, usted alabe, exalte, dele gloria al Señor, comuníquelo con los demás, dígale a otros lo que Cristo está haciendo en su vida, lo que el Espíritu Santo está trabajando en usted, comuníquelo. Porque hermanos, entonces
con qué deseos, con qué ganas el Señor vuelve a darnos otra bendición. ¿Por qué muchas veces, hermanos, después de una victoria en nuestra vida viene una gran derrota? ¿Por qué? Porque no reconocimos que el autor de la victoria fue el Señor. Si reconociéramos que el autor de la victoria fue el Señor, hermanos, entonces el siguiente paso sería, Señor, ¿ahora qué sigue? Otra vez en comunión con Dios. Nuevamente delante de su presencia. Dios, aquí estoy. ¿Qué sigue? ¿Qué más vamos a conquistar? ¿Qué otro territorio de nuestra vida está bien blindado que tenemos que echar afuera? ¿A quién tenemos que echar afuera? Y cuando estamos hablando de quién tenemos que echar afuera, estamos hablando de nosotros mismos, hermanos. De áreas en nuestra vida que están conquistadas por nuestra carne, por demonios inclusive, que tenemos que erradicar de nuestra vida. ¿Sí? Porque tienen controladas nuestros pensamientos. Muchas veces tienen controlada nuestra vista, tienen controladas nuestras emociones, tienen controladas, hermanos, lo que escuchamos. Fíjense, dos personas pueden escuchar una misma conversación y una entender una cosa y otra entender otra cosa. ¿De qué depende? Del traductor que usted tiene adentro. ¿Quién es el traductor que usted tiene adentro? A ese tiene que echar afuera y tiene que darle a Dios la honra y la gloria y el control en su vida para que usted aprenda a ver con buenos ojos cada una de las cosas que están sucediendo. Aprenda a ver con sabiduría de Dios lo que está pasando a su alrededor. Pero necesitamos conquistar este territorio. Entonces, hermanos, hay 3 territorios que tenemos que conquistar. Uno de ellos es el territorio de la humildad, otro es el territorio del contentamiento y otro es el territorio de la adoración. ¿Cómo voy a conquistar estos territorios? Hay patrones. ¿Cuáles son los patrones? La comunión con Dios, la santificación, la obediencia y la adoración. Son patrones que tenemos que seguir. Entonces, hermanos, ¿cómo es que Josué ganó esta victoria? ¿Cómo ahora conquistó el pueblo de Ai? Haciendo lo que debió haber hecho desde el principio, que no hizo. Por eso comenzaba esta predicación diciéndole, hermano, ¿qué pasó? ¿Cuándo se volvió a juntar Josué con Dios? No lo hicieron, al menos la Biblia no lo registra, pero yo creo que es algo que se debió haber registrado si hubiera existido. No existió, eso fue lo más probable. No hubo una reunión entre Dios y Josué, porque si la hubiera habido, Dios le hubiera dicho a Josué, Josué, ten cuidado, hay pecado en el pueblo. No salgas a la guerra de esta manera porque va a ser perjudicial. No hubo esa comunión, no hubo la advertencia, no hubo las instrucciones de parte de Dios. Josué salió a la guerra con sus propias manos y el resultado fue vergüenza. Salieron corriendo ante un pueblo chiquitito. Así que, hermanos, usted y yo tenemos tarea de conquistar áreas de nuestra vida para el Señor. Su vida no puede quedarse igual. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que debe de ir en ascenso hasta que el día es perfecto, hasta que seamos conformados a la imagen del único perfecto que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hacia esa perfección tiene que tender la vida del cristiano, ¿sí? Entonces, yo le pregunto, ¿usted va en conquista? ¿Estamos conquistando? ¿Vamos avanzando? ¿Está usted estancado? Vamos a orar.